En 1792, la Francia revolucionaria, que tenía preso a su monarca, a Luis XVI, le declaró la guerra al archiducado de Austria. Las potencias europeas, aunque sin demasiado entusiasmo, se metieron en el conflicto, oliendo que lo que se estaba gestando en Francia era demasiado peligroso. El reino de España, de Prusia, de Portugal, algunos reinos de Italia y la poderosa Gran Bretaña entraron en la guerra, dando paso al duelo europeo conocido como la Primera Coalición, que aunque finalizó en 1797, luego se abrió constantemente hasta 1815, cuando Napoleón Bonaparte fue completamente vencido en la batalla de Waterloo. La Revolución Francesa pocas veces se recuerda como el principio de uno de los periodos más trágicos para Europa, y es que las ambiciones nacionalistas y guerreras de la Primera República Francesa llevaron a un periodo de 25 años de guerra. Nunca antes se había visto una república que desatara semejante conflicto continental. Es decir, se podía esperar de un imperio o de un reino, pero no de una república. Es que repúblicas ya existían desde hacía tiempo, tanto en Italia como en otras partes de Europa. En América, por ejemplo, en América del Norte acababa de nacer una, los Estados Unidos. Nunca habían generado semejante revuelo. Pero esta que nacía de París tenía un componente nacionalista inédito, que terminó usando a la revolución como una gran excusa para apoderarse del continente. Hoy en Historiopolis vamos a adentrarnos en cómo Francia exportó su revolución en las guerras revolucionarias. Empezaremos por la primera etapa, por lo que se conoce como la Primera Coalición. El historiador militar francés Arthur Chuquet necesitó 11 gruesos volúmenes para cubrir los primeros 15 meses de dicha guerra. Nosotros, aquí en Historiopolis, trataremos de hacerlo en menos de una hora. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional de Francia abolió el sistema feudal de un plumazo. Literalmente lo hizo con una firma a través de un decreto. Los diputados de la Asamblea sentían que tenían un poder universal y que estaban delimitando un nuevo modelo político basado en la defensa inalterable de un Estado-nación. En ese mismo mes, en agosto de 1789, publicaron también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que pasó a la historia. Pero abolir el sistema feudal no era algo que se pudiera lograr con una simple firma en un papel. Era modificar todo el sistema legal preexistente desde hacía siglos, especialmente lo que atañaba a la cuestión del derecho de propiedad. La Declaración de los Derechos del Hombre menciona con fuerza el hecho de que la propiedad privada sea un derecho, uno de esos derechos universales. Pero ahora tirar abajo al feudalismo al unísono que se redactaba esa declaración implicaba en realidad ir en contra de la propiedad, especialmente de los propietarios de tierras. Y no solo en contra de los propios propietarios franceses, que eso ya era un conflicto serio. Por ejemplo, en la región de Alsacia, un límite fronterizo siempre inestable con los principados alemanes, allí esta decisión causó una enorme preocupación. Muchos terratenientes alemanes tenían propiedades en Alsacia, pero ahora aquellos privilegios impositivos y la propia legitimidad de sus tierras, que habían pasado durante siglos y siglos en herencia, parecían desaparecer de la noche a la mañana. En febrero de 1790, algunos electores, príncipes, caballeros y demás propietarios, alemanes por supuesto, que tenían acceso a las cortes del Sacro Imperio Romano Germánico, en la prestigiosa Dieta Imperial, se reunieron en estado de profunda inquietud. No solo se quejaron ante el emperador, sino también ante el gobierno francés. Les enviaron una carta y les vinieron a decir, bueno, todo muy bien con lo que realicen en su país o en lo que ustedes dicen que ahora es una nación inalterable, pero estas son mis tierras y lo han sido durante siglos. El conde de Mirabeau, un prestigioso diputado de la Asamblea Nacional, un francés obviamente, advirtió que semejante declaración que hacía la Asamblea equivalía necesariamente a un camino que tarde o temprano desencadenaría una guerra europea.
Dicho y hecho, Mirabeau vio con anticipación lo que se estaba gestando. Pero Mirabeau murió poco después, en 1791. Poco hubiera podido hacer igualmente, porque en el juicio a Luis XVI, a fines de 1792 y que terminó con su muerte en enero de 1793, descubrieron que Mirabeau intercambiaba cartas muy amistosas y polémicas con el monarca. Así que los revolucionarios fueron y profanaron su tumba. Así que si hubiera estado vivo Mirabeau en el momento que se conocieron esas cartas, simplemente lo hubieran guillotinado, como lo hicieron con tantos. Bueno, todo esto, por cierto, está contado en el capítulo de la ejecución a Luis XVI, que grabé en enero de este año. Lo cierto es que Mirabeau acertaba en este asunto, y como la revolución se fue radicalizando cada vez más, la guerra se volvió una posibilidad concreta. El escenario europeo no miró con demasiada atención en principio los sucesos en Francia. Había muchos conflictos desatados al momento del estallido francés. Por ejemplo, la Rusia de Catalina la Grande, en su última etapa del reinado, estaba enfrentada con el Imperio Otomano, conflicto en el cual el Sacro Imperio estaba involucrado a favor de Rusia. El reino de Prusia, un reino en pleno crecimiento que había mostrado todo su potencial en la guerra de los 7 años, básicamente, restituyó en el poder en Holanda a la Casa de Orange, frente a unas revueltas internas. Allí Prusia tenía demasiados intereses. Además, estaba Prusia muy interesado en otro frente, en el frente oriental, en el patio trasero de su casa, que era Polonia. Estaba muy interesado en la partición de Polonia que se podía llegar a hacer con Rusia. Finalmente lo terminaron haciendo muchos años después. El emperador del Sacro Imperio, volviendo a la cuestión alemana, era en aquel momento Leopoldo II de Habsburgo-Lorena. Un hombre relativamente pacífico, Leopoldo, que trató de mediar las convulsas tempestades europeas a fines del siglo XVIII. Incluso trató de mediar la de Francia. Pero la de Francia tocaba particularmente su corazón. Leopoldo era hermano de María Antonieta, la esposa del monarca francés de Luis XVI, y en su defecto, la reina de Francia. Un vínculo clave en esta historia que tenemos que tener en cuenta para comprenderla por completo. En julio de 1791, la fallida huida de la familia real a Varennes complicó el ya tenso clima interno en París, donde de hecho se estaba ejecutando toda la política interna. Ningún otro lugar tuvo demasiada influencia a menos que se metiera en París. París era el centro del poder. De toda la revolución lo fue, por lo que se observa que fue una revolución primordialmente centralista. Aquello de la fallida huida de la familia real dejó claro para el exterior lo que todos sospechaban, que el rey Luis XVI no era un monarca constitucional, sino que en realidad era un prisionero más de los revolucionarios. En agosto de 1791, el emperador Leopoldo II se pronunció en la ciudad de Pillnitz junto al rey de Prusia, que era Federico Guillermo II, de la familia de los Hohenzollern. Allí reclamaron que el rey de Francia sea restaurado en su trono y en total libertad. Básicamente, reclamaban que se lo libere a Luis XVI. La declaración de Pillnitz no fue necesariamente explosiva, fue simplemente un llamado de alerta, una solidaridad que mostraba el emperador del Sacro Imperio con la grave situación que no solo vivía sus vecinos franceses, sino que vivía su propia hermana y su cuñado, pero especialmente su hermana. Ningún otro gobernante europeo estaba igualmente muy interesado en los asuntos franceses, como vengo comentando. Aquí Leopoldo tenía un vínculo familiar muy cercano y quiso intervenir. Lo que sí hizo la declaración de Pillnitz fue en realidad prender la mecha interna, que en realidad se hubiera prendido de todos modos si uno observa los acontecimientos que se fueron sucediendo a partir de 1789 en París. En la Asamblea Nacional llegaron al poder en esos años, más precisamente a fines de 1791, grupos políticos bastante radicales. Entre ellos estaban los girondinos, que provenían de la Gironda, del sur de Francia. Estaban estos girondinos abiertamente a favor de ir a la guerra. Fueron los que encabezaron la postura más belicista. Estaban, de hecho, con muchas ganas de ir a la guerra, precisamente con Austria,
que veía allí en esa zona fronteriza del este, en Alsacia, algunos principados enojados con esa Asamblea Nacional que había decidido abolir el feudalismo. También veía que algunos emigrados franceses, contrarios a la revolución, porque veían que los iban a expropiar por completo, se estaban refugiando en principados austríacos. Así que todo esto fue caldeando el avispero de París. Leopoldo II, a pesar de esa advertencia de Pillnitz en agosto de 1791, se negaba a ir a la guerra con Francia. Sin embargo, poco pudo hacer para evitarlo, porque Leopoldo, que estaba en pos de pacificar las aguas tensas de aquellos tiempos, terminó falleciendo de manera repentina a sus 44 años. Falleció exactamente en marzo de 1792. El sucesor fue su hijo, un joven de 25 años llamado Francisco, que fue coronado como Francisco II en el trono del Sacro Imperio. El vínculo familiar con María Antonieta ya no era el mismo, evidentemente. El nuevo emperador, que ahora era un sobrino, escuchó mucho más los reclamos de sus príncipes electores que los pedidos de auxilio de su tía. En Francia, la historia se había vuelto aún más radical. Los girondinos, liderados por un incendiario periodista llamado Jacques-Pierre Brissot, vieron la oportunidad de afianzarse en el poder de una forma siempre práctica, llamando a toda la nación a la guerra. El general francés Charles-François Dumouriez también jugó un papel importante. Era el ministro de guerra y apoyó a Brissot y a los girondinos en esta gesta. El principio ideológico de los girondinos era un poco más ambicioso. Se trataba de exportar la Revolución Francesa a otras naciones. El 20 de abril de 1792, un mes después de la muerte del emperador Leopoldo II, finalmente, en medio de altos ánimos belicistas, los girondinos le declararon la guerra al archiducado de Austria. La guerra fue un salvavidas imprescindible para la revolución. No solo logró encauzarla en una supuesta unidad nacional, también sirvió para terminar de liquidar a la monarquía, que terminó siendo abolida ese mismo año, en septiembre de 1792, y allí fue proclamada la Primera República Francesa. Unos meses después, en enero de 1793, ejecutaron a Luis XVI. Allí se acabaron todos los rastros de una monarquía. Luego moriría su hijo, encerrado y desnutrido en las cárceles de los revolucionarios, Luis XVII, y Luis XVIII y su hermano Carlos, que eran hermanos a su vez de Luis XVI, partieron hacia el exilio, primero a Alemania y después estuvieron recorriendo las cortes europeas. Pero bueno, no podían pisar Francia mientras los revolucionarios estuvieran en el poder. Todo aquello había sido obra de los girondinos, lo de la guerra, digo, en un contexto de altísima inflación, de escasez absoluta, de expropiaciones constantes y de un inestable clima social. La guerra de repente hacía olvidar todos estos males. La alta inflación, por cierto, era común en cualquier revolución que se desatara, con el papel moneda circulando a gran velocidad y en una masiva devaluación contra el dinero metálico. Lo que fueron los assignats franceses, los asignados, fueron un completo fracaso. Era uno de los principales problemas económicos, por cierto. Pero bueno, lo cierto es que los franceses, si se ponían a pensar ahora en 1792, que en este momento estaban un poco peor que unos años atrás, no sé, en el pleno reinado de Luis XVI, ellos podían ver en realidad que en esos momentos, en 1780 supongamos, si se veían retrospectivamente iban a encontrarse que estaban mejor con Luis XVI y no ahora con estos girondinos en el poder. Pero como ahora empezaba la guerra, no había tiempo para pensar aquello. Cualquier, crítica a este modelo significaba estar en contra de la revolución, o peor aún, ser un extranjero o un traidor a la patria, mejor dicho, un traidor a la nación. Ahora había que ir a la guerra y no se podía cuestionar la asamblea o a quienes llevaban a cabo esta nueva nación, esta nueva república francesa. El enemigo no fue otro que la casa de los Habsburgo, que se venía ya inflando los ánimos hacía rato contra los Habsburgo. Como se observó, la declaración de guerra fue contra el archiducado de Austria, que lo mencioné a propósito, de hecho, no fue contra el Sacro Imperio Romano-Germánico. El Sacro Imperio era una entidad política mucho más descentralizada que la de Francia,
y que, unida en un solo cuerpo, entre todos los principados alemanes, podía aplastar a Francia, por lo menos en ese contexto, en 1792. Pero la familia imperial, los Habsburgo, no era lo mismo que todo el Sacro Imperio. Ellos unían a todas esas entidades políticas, incluso muy pequeñas en algunos casos, en la cabeza, pero no los gobernaban desde Viena, de hecho donde estaba la capital, la corte de los Habsburgo. Era muy distinto al sistema que se practicaba en Francia. Guerrear contra el Sacro Imperio podía implicar guerrear también, por ejemplo, contra Prusia o contra otros principados como Hannover, como Baviera. En cambio, luchar contra el Archiducado de Austria, especialmente con lo que hoy es Austria y el centro de poder de los Habsburgo, era combatir solamente contra ese ejército, contra el ejército real, que aunque no era poca cosa, era mejor combatir contra ellos solos. Así que los girondinos que fueron belicistas también lo planearon estratégicamente a esto. Pero bueno, lo cierto es que le salió mal, porque Prusia, aunque no tenía muchas ganas de participar, llegó a un acuerdo con los Habsburgo, con el emperador del Sacro Imperio, que ahora era Francisco II, y terminó aliándose con ellos. Lo hizo sin mucho compromiso, eso sí, sin poner toda la carne al asador. La preparación para la guerra encontraba a Francia en una endeble posición, en una crisis política, social y económica, como previamente lo explicamos. Sin embargo, el armamento y la artillería francesa era de primer nivel. Al fin y al cabo, Francia no dejaba de ser una potencia en esos años. En cuanto al reclutamiento formal, el ejército francés se constituía enteramente bajo el sistema de voluntariado. Los soldados no necesariamente eran todos franceses, había muchos extranjeros, muchos suizos, por ejemplo, dentro de ese sistema. Los revolucionarios, en un principio, decidieron mantener ese tradicional sistema, pero no llegaron a cumplir con las necesidades de potencial humano que requería el desarrollo bélico. Así que finalmente, el 24 de febrero de 1793, la Convención Nacional introdujo la conscripción. Se pretendió llegar a los 300.000 hombres, pero no pudieron ni siquiera llegar a la mitad, incluso con esta conscripción, con este servicio ya militar obligatorio, ¿no? La única medida posible que quedó entonces fue la guerra total, ya que no se pudo con el sistema de voluntariado, no se pudo con la militarización obligatoria, así que hubo que recurrir a la guerra total. El gobierno revolucionario, ya dirigido por los jacobinos, decretó la movilización unánime de toda la nación de Francia. Por supuesto, eso era ya algo mucho más extremo que la mismísima conscripción universal. El decreto que firmó la Convención Nacional con los jacobinos en el poder decía lo siguiente: a partir de este momento y hasta aquel en que nuestros enemigos hayan sido expulsados del territorio de la República, todos los franceses están convocados para el servicio en los ejércitos. Los jóvenes lucharán, los hombres casados forjarán armas y transportarán abastecimientos, las mujeres fabricarán carpas y ropas y servirán en los hospitales. Los niños harán ventas con ropa blanca vieja, los ancianos irán a las plazas públicas para levantar el coraje de los combatientes, predicar la unidad de la República y el odio a los reyes. El llamamiento finalmente dio resultado, pero generó otros inconvenientes internos que fueron enfocados especialmente en, revueltas internas dentro de Francia. Una de ellas, la más conocida, fue la revuelta de la Vendée, en la región de Bretaña. Pero bueno, en cuanto al reclutamiento forzoso, los números alcanzaron cifras importantes y fue un relativo éxito. Los hombres jóvenes, comprendidos entre los 18 y 25 años, constituían la primera clase de los convocados y proporcionaron más de 400.000 hombres a los ejércitos. Y juntos con los ya voluntarios terminaron de satisfacer las necesidades de los ejércitos, por lo menos para los siguientes 4 o 5 años. Eso sí, la instrucción era mínima, y eso se vio desde un principio de la guerra. Así que vamos a entrar lentamente en los combates de la primera coalición, que aún no hemos entrado, pero me parece que ameritaba una pequeña introducción. Los austroprusianos se adelantaron en territorio francés. Estaban bajo el comando de un histórico general de los ejércitos prusianos, el duque de Brunswick, quien decidió perforar la frontera francesa por la región de Lorena y llegaron hasta Verdún incluso. Es decir, los austroprusianos, los enemigos de Francia, tomaron la delantera y empezaron invadiendo la región francesa, el territorio francés.
Llegaron a Verdún y la transformaron en su base de operaciones. Y desde allí amenazaron con una marcha sobre la misma París. Esto, por supuesto, puso en aprietos los ánimos de los girondinos, que ya estaban en el poder, como dije, en la primera parte de 1793. Pero aquí apareció la fuerza francesa, esos pequeños resultados principalmente de la artillería de primer nivel con la que contaban los franceses. Aquí se lució el mando del general Dumouriez, este que era el ministro de guerra de los girondinos. Este lo hizo por un lado, pero como dije, el gran artífice de la victoria fue la artillería. Digamos que fueron estos dos bandos, ¿no? El mando general de Dumouriez y la gran artillería. Las milicias francesas lograron entonces, frente a todo pronóstico, frenar a 30.000 prusianos que venían marchando desde Verdún. La victoria inesperada ocurrió en la localidad de Valmy, exactamente el 20 de septiembre de 1792. Fue otro general experimentado que compartió la gesta con Dumouriez, que se llamaba François Kellerman, de casi 60 años, quien también llevó a la victoria a los revolucionarios. Pero todos los historiadores coinciden en que fueron los cañones galos la clave del triunfo. Cañones, todos ellos del antiguo régimen, algunos incluso estaban en uso desde los años de Luis XIV. El duque de Brunswick, que como dijimos ya, al comandante de los prusianos, y los prusianos que no tenían muchas ganas de estar en esta guerra y tenían en su mente el problema polaco, decidió detener sus operaciones ofensivas y comenzó un repliegue hacia la frontera del Rin. Después de Valmy, a fines de 1792, el ejército francés pasó a la ofensiva en todos los frentes y antes de la terminación del año obtuvo algunos triunfos en Bélgica, un lugar estratégico también, como dijimos, para Francia y para Prusia, y también, por supuesto, para el Sacro Imperio, en la batalla de Jemmapes, que también triunfaron los franceses y lograron avanzar a lo largo del Rin, del Valle del Rin, en la zona, bueno, en la región del norte. Bélgica, por cierto, no era Bélgica, no lo mencioné, eran los Países Bajos austríacos, eso era dominio de los Habsburgo, por lo tanto era parte de la guerra que le estaban haciendo a los Habsburgo. Paralelamente, estos primeros laureles robustecieron el poder de los girondinos en París, que se sintieron lo suficientemente fuertes en esos meses para terminar ejecutando al monarca. Así lo hicieron, como dije, en enero de 1793. Como verán, la gloria del partido político dominante en París y el desarrollo de las batallas en el exterior empezaron a estar íntimamente relacionadas, íntimamente conectadas. Si iba bien en las fronteras al exterior, quiere decir que ese partido político podía atornillarse un tiempo en el poder, podía tener ese prestigio. Fue por ese motivo que los girondinos de Brissot no duraron demasiado en el poder, es decir, empezaron bien con esos triunfos en Bélgica y en la propia Francia, en Valmy, pero luego se empezó a notar, la instrucción que no tenían muchos de los franceses que estaban yendo a las primeras filas del ejército. Y al año siguiente, en 1793, la historia comenzó a darse vuelta un poco. De hecho, comenzó bastante mal para las armas revolucionarias. Lo que Dumouriez había ganado en los Países Bajos austríacos, ahora lo perdía a raíz de una contraofensiva austríaca. La derrota, que se unió al estallido de la Vendée en estos años, eyectó a los girondinos del poder, como dije, que no tuvieron mucho tiempo para disfrutar, simplemente porque las guerras comenzaron a darse vuelta, a ponerse a favor de los austríacos. Además, perdieron el control de la Convención Nacional y un nuevo grupo radical terminó tomando el poder. Estamos hablando de los jacobinos de Maximilien Robespierre, que terminaron gobernando a sangre limpia bajo el todopoderoso Comité de Salud Pública. Los girondinos fueron no solo derrocados, sino juzgados por traición a la patria. De hecho, caer derrotado en una guerra para un general o para los propios políticos significaba ser juzgados por traición, por cobardía, por antirrevolucionarios. De hecho, el líder de los girondinos, Jacques-Pierre Brissot, que tanto comentamos, fue encarcelado en julio de 1793 y terminó siendo guillotinado en octubre del mismo año. Los jacobinos consiguieron disciplinar París a base de ejecuciones en masa.
bajo el conocido reinado del terror, que merece un capítulo aparte, como ya creo que lo he comentado en otros capítulos. Y tuvieron que hacerlo también porque en el exterior las cosas siguieron empeorando. Digamos, mientras empeoraba la situación, los jacobinos decidieron actuar con mano dura. Por ejemplo, ya en la segunda parte del año de 1793, algunos otros reinos se meten en el conflicto. España, Portugal, algunos reinos italianos y Gran Bretaña se terminaron sumando a la guerra y establecieron lo que ya se conoció como la Primera Coalición, que estaba integrada por Austria y Prusia desde un principio y que ahora se sumaban todos estos protagonistas. Así que se abrió un nuevo frente en España, en el frente pirenaico por el sur. Los franceses tuvieron que sufrir de entrada la invasión del Rosellón y fueron derrotados en un principio por el ejército español. Entre tantas malas noticias, apareció finalmente una luz esperanzadora. Apareció en el sur, pero no en el sur del frente pirenaico, sino en el sur que daba al mar Mediterráneo directamente. A fines de 1793, una flota anglo-española había logrado tomar el puerto de Toulon, un punto estratégico para Francia en el sur. Fue entonces que Francia se dio cuenta que tenía que actuar. Allí se empezaron a sumar muchos hombres al ejército y la convención decidió ejecutar un gran asedio a las fortalezas de los anglo-españoles que ya habían desembarcado. De hecho, estaban atacando ahora los desembarcos, estos desembarcos extranjeros, al punto tal de que los ejércitos enemigos tuvieron que abandonar el puerto de Toulon. Fue un triunfo finalmente que le dio aire a la revolución y que además el sitio de Toulon pasó a la fama por el bautismo de fuego de un joven de 20 años que se llamaba Napoleón Bonaparte, que ya estaba firmando sus primeros papeles en la historia de Francia. Lo que sí hemos mencionado es que Francia tenía un par de ventajas que se empezaron a ver a partir de este momento, o de estos momentos donde mayor componente humano se terminó sumando a las tropas. Una de estas ventajas dijimos que era la artillería de primer nivel, que fue fundamental para frenar el avance en la región del Verdún, en el este, y también fue fundamental para sellar los desembarcos en Toulon. La segunda ventaja también era la disposición humana en todos los frentes. Se fue multiplicando con el paso del tiempo la cantidad de gente que ponía Francia. La idea de poner a una nación hambrienta, resentida, en crisis económica y con altos ánimos revolucionarios en pie de guerra estaba dando resultados positivos. Y de hecho, ya para 1794, en los propios frentes, Francia podía ya ubicar a 1 millón de franceses listos para combatir. No es casualidad que este año haya sido crucial para la República por sus victorias, así se volvió a dar vuelta la tortilla, pero ahora a favor de la República Francesa. Tampoco es casual que ir a morir en la guerra, y esto es un punto importante a aclarar, era una opción incluso más tentadora en estos tiempos tan difíciles para vivir en París o en la propia Francia. Quedarse en el interior, en París, podía ser un ejemplo, podía significar ser juzgado por la convención, por los jacobinos, no sé, por no ser suficientemente revolucionario. Los jacobinos es en este momento que llevan en marcha la gran matanza de franceses, de inocentes franceses. Así fue entonces que la Primera República comenzó a mostrar las ventajas numéricas. En el frente del noreste, en el complejo terreno de Flandes, los austríacos comenzaron a verse constantemente superados por los franceses. Como ven, había 3 frentes bien claros, ¿no? Uno en el norte, en el noreste mejor dicho, en la región de Bélgica, en Flandes. Uno en el este, con los austríacos en el Valle del Rin. Y uno en el sureste, que era el frente pirenaico contra España. También se abría la defensa de los puertos del Mediterráneo, en el caso de Toulon, con ese desembarco que fue finalmente vencido por los franceses al mando de Napoleón Bonaparte. Pero en general las primeras batallas de la coalición son estos 3 frentes. Lo explico para que nos pongamos en contexto. En Flandes es donde se empezaron a ver las primeras victorias, que era donde estaba el ejército prusiano. En mayo de 1794, los prusianos, junto a los austríacos, tuvieron que abandonar la región del Lille. Lo hicieron de forma abrupta. Y un mes siguiente, en junio,
La derrota fue total en Fleurus, una ciudad de la actual Bélgica. La desesperada retirada austríaca y prusiana generó el abandono absoluto del frente en Flandes. Para ponerlo en números y para que se entienda de lo que estoy hablando y cómo el capital humano comenzó a dar resultado. El ejército francés para la batalla de Fleurus reunió a 75.000 soldados contra 50.000 combatientes austríacos, holandeses e italianos, y por supuesto prusianos. La de Fleurus es probablemente una de las batallas más importantes de la primera coalición, que llevó en buena medida al emperador Francisco II, que había empezado la guerra con mucho ánimo, a entregar a Francia los Países Bajos austríacos, que después se iba a plasmar en los tratados subsiguientes. El triunfo de Fleurus, sin embargo, no cambió el panorama en París, que se había convertido en una masacre diaria bajo el terror jacobino. Los propios revolucionarios tuvieron que parar aquella carnicería, que había ejecutado 40.000 personas en menos de un año. El responsable de todo aquello, obviamente, fue ajusticiado. En julio apresaron a Robespierre para luego pasarlo por el cuchillo, el 28 de julio de 1794, para ser exacto. El intento de moderación revolucionario se conoce como la reacción termidoriana, comandada por otro diputado jacobino llamado Jean Lambert Tallien. Mientras tanto, los triunfos en la guerra continuaban. Para noviembre, la historia se había revertido en España, en el frente pirenaico. Los franceses, de hecho, ya estaban invadiendo Cataluña. La victoria francesa decisiva en el Rosellón fue la batalla de la Montaña Negra, en un pueblo catalán. Allí España decidió frenar lo que podía haber sido una invasión francesa al interior de la zona española, del propio reino español. Para comienzos de 1795 la situación ya no solo había mejorado para Francia, sino que se encaminaba a rendir a todos sus enemigos. Venía en alza en todos los frentes. En España tomó el control, como dijimos, de Cataluña, pero también de Navarra. En los Países Bajos austríacos, lo que es Bélgica, no solo expulsaron en desbande a los austríacos, terminaron fundando una nueva entidad política, que fue una de estas primeras repúblicas hermanas de Francia, la República de Batavia. Allí también habían matado a 2 pájaros de un tiro, por cierto, porque en la región de Flandes, la que le interesaba a Prusia, terminó expulsando a los prusianos. Así que estos terminaron por desinteresarse de la región y se ocuparon de otros asuntos más importantes en Oriente, para que vean que Francia no era el motivo principal de todas las potencias europeas. Los rivales comenzaron a pedir un cese del fuego y a mediados de 1795 lograron sentarse en Suiza para firmar la Paz de Basilea, la conocida Paz de Basilea, que constó de 3 puntos fundamentales. Por un lado, el Tratado de Paz con Prusia fue el primero que se firmó el 5 de abril de 1795. Allí Prusia se fue de la primera coalición. El fin de la guerra en Holanda también dio como resultado la República de Batavia, como dijimos, que se consolida en este tratado. Y también el otro tratado de paz importante para Francia se selló el 22 de julio de 1795, también en la Paz de Basilea, que significaba también, sacar a esa gente, a todo el capital humano francés en el frente pirenaico en el sureste, para ubicarlo en el frente que todavía Francia seguía teniendo en guerra, a los austríacos en el Valle del Rin, en el este. Es decir, Francia se sacaba a los primeros enemigos del conflicto, pero continuaba en guerra con Austria, a quien de hecho estaba invadiendo y tomando su flanco oeste. De hecho habían llegado a las orillas del Rin, en la actual región de Maguncia. También continuaba en guerra Francia con Gran Bretaña, pero vamos a concentrarnos en el frente austríaco. Aquí los Habsburgos sabían que estaban poniendo toda su historia en juego, los más de 1000 años de historia, así que se prepararon para un duelo de vida o muerte a fines de 1795, más precisamente en octubre. En la batalla de Maguncia, en este frente que estaba en constante asedio por los franceses, los austríacos lograron ganar, lograron vencer. El prestigioso general francés Jean-Baptiste Jourdan, quien había sido enaltecido en Bélgica en los triunfos que dieron origen a la República de Batavia, ahora debió abandonar junto a su ejército las fortalezas previamente conquistadas. La derrota francesa ocurrió en lo que hoy es el actual Estado Federal de Baden-Württemberg, al sur de Alemania, y mostró las dificultades que iba a tener Francia en el Valle del Rin. Los franceses no se dieron por vencidos igualmente. No iban a firmar ninguna paz si no veían a los Habsburgos derrotados.
En París, para 1796, ya estaba bien establecido un nuevo gobierno, el Directorio, un grupo de revolucionarios moderados, presuntamente moderados, que prepararon un gran avance con 3 batallones en 2 frentes. Dijimos que quedaba vencer a Austria y esto es lo que iban a intentar los franceses, especialmente el Directorio. Uno de los frentes sería encabezado por 2 ejércitos, uno comandado por Jourdan, este que había perdido en Maguncia, y el otro comandado por Jean-Victor Moreau, en el Valle del Rin, ambos. Estos buscaban la revancha de la derrota de Maguncia. Y el otro frente iba a estar encabezado por un solo ejército, que buscaría atacar desde el sur las posiciones austríacas, es decir, desde el norte de Italia, mejor dicho. Ese ejército estaría al mando del recién ascendido Napoleón Bonaparte. Los 3 ejércitos debían unirse en el Tirol. El objetivo era marchar sobre Viena y terminar de rendir a los enemigos imperiales. Como veníamos diciendo, en el frente del Rin los austríacos se lucieron. No era para menos, estaban defendiendo los accesos a sus propias posesiones e incluso estaban defendiendo su propia capital, la ciudad de Viena. El archiduque Carlos, duque de Teschen y hermano del emperador, Francisco II, jugó un papel heroico en la defensa imperial. En casi todas las batallas, el archiduque Carlos venció a los franceses de Jourdan. En el mes de septiembre de 1796, el ejército revolucionario sufrió 2 grandes derrotas, uno en Würzburg y la otra en Limburgo. En esta última, en Limburgo, los austríacos ganaron incluso siendo superados ampliamente en unidades de infantería. Después de Limburgo, Jourdan retiró la mayor parte de su ejército a la orilla occidental del Rin, apostando todo lo que quedaba a la campaña italiana. Y no hacía mal, porque la campaña italiana pasó a la historia. Fue todo lo contrario a la campaña del Valle del Rin. Allí un joven Napoleón, ya general, con 26 años, estaba exportando la revolución, el objetivo finalmente de la revolución que entró en guerra en la primera coalición. Pero empecemos desde el principio. El 26 de marzo de 1796, Napoleón llegó a la ciudad de Niza para hacerse cargo de un ejército empobrecido, hambriento y lleno de carencias. Sin embargo, su acecho al norte italiano fue de tal ferocidad que para mediados de año ya se había apoderado del primer frente enemigo, el reino de Piamonte y Cerdeña. El 21 de abril, este feudo fue derrotado por completo en la batalla de Mondovi y terminó rindiéndose. Al mes siguiente, el rey Víctor Amadeo III, el rey de Piamonte y Cerdeña, que era de la casa de los Saboya que iban a terminar de unir el reino de Italia mucho tiempo después, terminó firmando un tratado de paz en París y cedió Saboya y Niza a Francia. Además, permitió que las bases francesas se usaran en sus territorios para seguir atacando a los austríacos. El escenario de Italia y de sus reinos era muy estratificado. Estaba, Piamonte y Cerdeña, la República de Génova en el norte, estaba el siempre histórico territorio de Milán, todo en posesión de los austríacos, estaba la República de Venecia, más al este, los estados papales, más al sur, y aún más al sur estaba el reino de Nápoles y el reino de Sicilia. Pero bueno, Napoleón siguió avanzando por el norte de Italia. En aquellos días de mayo de 1796, acababa de conseguir otra épica victoria, mientras rendía a Piamonte y Cerdeña. El 10 de mayo, en el norte de Italia, la batalla de Lodi le abrió las puertas a Francia para entrar en Milán. Aunque bastante breve, la batalla de Lodi fue muy sangrienta, y los franceses pagaron su victoria con más de 1000 muertos. Los austríacos perdieron 4000 soldados, entre muertos, heridos y prisioneros. La toma de la ciudad de Milán ya eran palabras mayores para el ejército francés, y principalmente para Napoleón. Era la entrada a un territorio históricamente disputado entre Borbones y Habsburgo. Ahora un advenedizo revolucionario, con tintes jacobinos en esta época, lograba conquistarla. El pueblo milanés acogió en principio a los franceses de manera favorable, pero pronto se dieron cuenta que eso era un error. Los saqueos y abusos se hicieron sentir en la ciudad de Milán y comprobaron que aquello en realidad no era una gesta libertadora. Generales y soldados se dedicaron a robar objetos de todo tipo. Milán era una ciudad rica y esos objetos fueron enviados constantemente hacia Francia, hacia París, en pesados convoys. Había que mostrarle al directorio las hazañas
Napoleón tenía que hacerlo, sabía que también estaba constantemente observado de mala manera por los revolucionarios de París. Aunque para los franceses este saqueo suscitó el odio de los milaneses y de los italianos en general, el saqueo sí le permitió a Napoleón pagar a sus hombres, que hasta el momento solo habían recibido papel moneda sin valor, esos asignados que mencioné previamente. Los veteranos se maravillaron al cobrar su sueldo en francos de plata, algo que no había sucedido desde el inicio de la guerra, desde el inicio de la revolución, mejor dicho. En la ciudad de Milán terminaron creando otra república, tal como en los Países Bajos. Fue la República de Traspadane. El éxito de Napoleón, como decía, generaba recelo en el directorio. El gobierno no podía permitir que un militar se llevara todos los laureles, así que enviaron al general Kellerman a reemplazar a Napoleón, pero este y su ejército se rehusó. Bueno, las mismas tropas en realidad se pusieron en contra y Napoleón siguió al mando. Tras la toma de Milán todavía quedaba una fortaleza austríaca de gran prestigio, que era la guarnición de Mantua. Estaba muy cerquita de Milán, por cierto. Napoleón planeó sitiar a como dé lugar la fortaleza. Estaba, para ser exacto, aquí me lo anoté, ubicada a 180 kilómetros de la ciudad de Milán. Toda esa zona del río Po ya estaba en manos de Napoleón prácticamente. El asedio comenzó en julio de 1796, pero resultó más difícil y largo de lo esperado. En ese mismo momento dijimos ya que los ejércitos franceses estaban empezando a caer en el Valle del Rin, por lo que el emperador Francisco II decidió también frenar aquel avance en Italia. La caída de Milán había prendido todas las alarmas en Viena, y fue una noticia muy difícil de digerir para la corte imperial. Sucesivos ejércitos marcharon a Italia para liberar el sitio de Mantua, pero una y otra vez los franceses vencían. En esas victorias hay otra para Napoleón, otra medalla más, otra medalla histórica que se terminó colgando Napoleón, que fue la batalla del puente de Árcole, en noviembre de 1796. Lo único que logró Austria en esos meses fue retrasar el asedio de Mantua. La fortaleza terminó cediendo por completo y cayó en febrero del año siguiente, en 1797. Francia capturó la friolera cifra de 16.000 prisioneros austríacos. Bueno, italianos y austríacos que estaban luchando a favor de los Habsburgo. Una cifra similar había muerto de hambre o por enfermedades dentro de la guarnición por el sitio que estaba llevando adelante el ejército de Napoleón. Fue el principio del fin para Austria y también para el Sacro Imperio, por cierto, porque solo resistiría unos años más, hasta 1806. El sueño de arrinconar a los Habsburgo en su propia capital, en Viena, de repente era más que posible, era algo real y estaba a unas simples jornadas de hacerlo. El archiduque Carlos, aunque había vencido a Jourdan en el Rin, perdió tropas constantemente en el frente italiano y luego reunió las restantes para defender la capital, que era lo importante. El 23 de marzo de 1797, en la batalla de Tarbes, justo en la cordillera de los Alpes, un ejército francés volvió a vencer a los austríacos. Ese sí ya era el final. El avance francés había llegado a Leoben, una ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de Viena. Ya no había nada que hacer para el Sacro Imperio, para los Habsburgo básicamente. Fue entonces que estos pidieron la paz. El 18 de abril se firmó en Leoben un armisticio, que luego dio forma al Tratado de Campo Formio. Este tratado, firmado en octubre de 1797, le terminó poniendo fin a las guerras de la Primera Coalición. Los Habsburgo habían perdido en este tratado toda la región norte de Italia, que ahora se dividía en distintas repúblicas sometidas por Francia. Los Países Bajos austríacos, también habían sido perdidos por el imperio, al igual que la región de Renania. El Tratado de Campo Formio tenía, entre otras, una cláusula particular, una que consistía en prohibirle al Sacro Imperio darle asilo a Luis Estanislao de Borbón, hermano del ejecutado Luis XVI y candidato natural para reinar en Francia en una hipotética restauración. Por eso es que Luis Estanislao de Borbón se hacía llamar Luis XVIII, que debió encontrar asilo luego en Rusia. Bueno, mucho tiempo después restauraría la monarquía, pero mucho tiempo después, en 1815. Paralelamente, el expansionismo no se limitó a rendir al Sacro Imperio. Napoleón tenía pensado también invadir Roma y tomar los estados papales, que significaban una gran cantidad de territorios. Los ejércitos papales cayeron en la batalla de Faenza y se rindieron rápidamente. El Papa ya no tenía mucho contrapeso de fuerzas para poder
frenar a este ejército francés que venía de victoria en victoria. En el Tratado de Tolentino, el papado no solo perdió posesiones, también debió indemnizar a Francia con piezas de oro y millones de libras. Aviñón y Romaña pasaron directamente al dominio francés. Allí también, el papado entregó posesiones a Francia. Francia al final le terminó robando propiedades en guerra a todas las demás potencias. Incluso la antigua República de Venecia cayó ante las tropas de Napoleón y fue saqueada también por sus soldados, tal como había ocurrido en Milán. Es muy paradójico que Napoleón haya sido reconocido como un gran republicano, por lo menos en estos años, que tiraba monarquías e imperios antiguos, pero de repente también tiraba repúblicas, porque se había chocado con Génova, la había sometido a que estuviera bajo el ala francesa, pero Génova también era una república, y Venecia también, pero bueno, tenían que ser francesas. El problema no era que sea monarquía o república finalmente, sino que esas repúblicas estén sometidas a Francia. Para fines de 1797, las guerras de la Primera Coalición, como dijimos en el Tratado de Campo Formio, habían concluido con un solo ganador, la Francia revolucionaria, que había obligado a pedir la paz a casi todas las potencias europeas. El mismísimo Sacro Imperio debió rendirse antes que tomaran su capital, como acabamos de verlo. Prusia había salido de la guerra muy temprano, en 1795, por lo que no salió tan dañada y se concentró en sus conflictos en Polonia. Lo mismo para España, que en 1795 firmó la paz en Basilea, pero España fue aún más allá, ya que cambió directamente de bando, se terminó aliando con Francia al año siguiente en el Tratado de San Ildefonso, en 1796. Ya Francia y España serían aliados para las próximas coaliciones. En aquel acuerdo, ambos también acordaron frenar la expansión ultramar de Gran Bretaña, punto importante, porque los británicos no habían caído ante Francia, de hecho, continuaban en guerra. De hecho, la primera coalición se cierra en el año 97, pero Francia sigue en guerra con Gran Bretaña. Y Napoleón sabía del problema, por cierto, en Inglaterra, y organizó un desembarco en Gales a principios de 1797, pero fue un estrepitoso fracaso, una pequeña muestra de que en los mares los ejércitos de Napoleón no iban a poder replicar sus gloriosas batallas terrestres. Para Napoleón, sin embargo, todo aquello era solo el principio de una agitada y apresurada carrera hacia la cúspide. La guerra contra los británicos continuó con la campaña de Egipto en 1798, donde Napoleón trató de cortar el estratégico paso de Inglaterra hacia la India. En ese contexto, toda Europa volvía a estar en guerra contra Francia, dando paso a las guerras de la Segunda Coalición. Pero la continuación de la historia de la Francia revolucionaria, o mejor dicho, la de la Francia ya napoleónica, será materia para otro capítulo de Historiópolis. Muy bien, aquí finalizamos el capítulo de las guerras de la Primera Coalición y cómo Francia estuvo exportando la revolución en esta guerra que duró aproximadamente 5 años, que traté de resumirla lo más que pude. Ustedes me dirán si estuvo bien o no. Hice todo lo que pude, traté de mencionar las batallas más resonantes, las más importantes y algunos eventos muy relevantes que también había que contar políticamente, internamente, en el plano político de lo que ocurría en Francia, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a continuar, por supuesto, en otro capítulo, donde ya nos meteremos en la era napoleónica, en las guerras napoleónicas. Quizás lo tengamos que hacer con algún experto en la materia, porque esto es mucho que abordar. Quizás, de hecho, lo tengamos que hacer en varias partes. Sin más, aquí cierro el capítulo. Los invito, como siempre, a que le den like, a que dejen sus comentarios, a que se suscriban al canal. Y también los invito a que sigamos en contacto, a que nos encontremos en el próximo capítulo de Historiópolis. Muchas gracias como siempre.